Capítulo 25. David y Yasmín. Habían pasado los años. Yasmín era ya una mujer bastante bella, con rasgos latinos y también algo árabes, con pelo largo y ojos verdes. Tenía 23 años, seguía viviendo en París, pero sola, desde hacía 2 años. Me lo propuso y me pareció bien. Alquiló un piso pequeño, pero muy confortable. Me contaba con una pequeña terraza de no más de 20 metros, en la que Yasmín había montado un jardín, mitad estilo inglés, mitad huerto. Tenía de todo: flores, plantas verdes, hortalizas, medicinales y mucho más, hasta algunas enredaderas diversas que cubrían las paredes. No sé cómo se las apañaba. Tiene una mano estupenda para las plantas. Es posible que entre unas y otras en tan corto espacio contara con más de 100 ejemplares diferentes. Todos los días pasaba un buen rato en su jardín. Me decía que así, al tiempo que se divertía, estudiaba nuestra flora. Tengo la impresión de que es muy inteligente y, al contrario que sus padres, posee una voluntad de hierro. Había terminado la carrera de biología y su doctorado en zoología. Yo le había ofrecido ayuda que no quería. Decía que debía volar sola. Pretendía trabajar en la Organización Internacional de Epizootías, con sede en París. Yo no conocía a nadie en esa organización, pero estaba seguro de que lo conseguiría. Por el momento, trabajaba en una librería especializada en fauna y flora y estaba contenta. Miriam seguía en Torre del Mar con Mortimer, con el que creo que no vivía, pero sí convivía. De cuando en cuando venían ambos a París o sola Miriam para pasar unos días con nosotros y, especialmente con Yasmín. Me contó que a partir de haber cumplido los 60 años tenía derecho a jubilarse, aunque podía continuar trabajando hasta los 65. De momento había optado por seguir, ya que le gustaba enseñar, lo hacía bien y estaba a gusto. Algo parecido había hecho Mortimer, que parecía una buena persona, muy English y educado. Daban la impresión de que se querían, lo que me alegraba mucho. Desde la publicación de los 2 primeros tomos de mi historia y de la traducción al árabe y luego al inglés del primero de ellos, no había parado en viajes de presentación y promoción y de dar conferencias. En muchas de estas actividades me había acompañado Soren. Tiene 2 hijos, una chica y un chico que ya son mayorcitos. Sospechaba que no se llevaba bien con Elizabeth, aunque nada me decía. No sé si yo tenía algo que ver en todo ello. Como siempre, todos los días, cuando lo veía por la mañana o por la tarde, nos dábamos un abrazo que duraba, como ocurre ahora, cerca de medio minuto. Siento su cuerpo y su olor. Todos los días me estremezco con esta maravillosa rutina que me da fuerzas para seguir viviendo. En aquel tiempo yo vivía en una soledad no deseada, ya que mis seres más queridos no estaban físicamente conmigo. Alba, en Israel; Yasmín en su apartamento, quizá arreglando su terraza; Soren con su mujer y Miriam con su compañero, Mortimer. Nada esperaba de Alba. En cambio, a veces pensaba que, si Soren se separaba de Elizabeth, le propondría, aunque me dijera que estaba loco, que viviera platónicamente conmigo. De cuando en cuando iba a Tel Aviv con el fin de reunir documentación relativa al estudio que me habría gustado preparar sobre el enigma judío, pero que nunca hice. En realidad era una excusa, pues mi ilusión era Alba, que, aunque siempre me recibía amablemente, cada vez me desalentaba más, ya que nuestras relaciones eran bastante formales, puesto que se negaba, a pesar de mis intentos, a intimar conmigo. Desde que nos reencontramos, hacía ya varios años, solo nos habíamos visto 5 o 6 veces. Sin embargo, hablábamos bastante por teléfono para comentar el negocio que ella llevaba y al que yo ayudé en la financiación inicial, o para hablar de David. Me había devuelto ya un 10% del capital. Me negué a cobrarle intereses. Parecía que le iba bien, ya que tanto ella como nuestro hijo vivían de los beneficios de su tienda dedicada principalmente a los perfumes. La montó muy bien y con mucho gusto, y está en un lugar céntrico de Tel Aviv. Tenía intención de crear una sucursal en Jerusalén, aunque se lo estaba tomando con calma, lo que me parecía muy bien. En todo ese tiempo no quise conocer a David, ya que entendía que así me resultaría más fácil cumplir la promesa que le hice a Alba. Me comprometí con ella a aceptar que David es hijo tanto suyo como de su marido, que en paz descanse. Y no he faltado a mi palabra. Según Alba, tanto ella como su marido lo educaron muy bien. Me decía que estaba muy bien preparado y creía que tenía un magnífico futuro. Añadía que hablaba estupendamente el inglés y se defendía con mucho esfuerzo en francés y español. Entendía que Alba, con toda razón, estuviera muy orgullosa de él. No podía decirse que había sido un estudiante extraordinario.
pero sí que había cumplido sin fallo alguno sus obligaciones. Cuando terminó sus estudios secundarios, tuvo que cumplir el servicio militar que, como es sabido, en Israel dura 3 años, además es muy duro y exigente. Afortunadamente no coincidió su prestación con ningún conflicto armado de Israel con cualquiera de sus vecinos enemigos, pero en todo caso sirvió en zonas difíciles, que no puede señalar, donde se sufren riesgos reales. Durante el largo tiempo que duró su servicio fue formando su vocación hacia estudios económicos. En sus tiempos libres pudo adelantar algunos conocimientos en la Universidad de Tel Aviv, donde posteriormente, durante 4 años, cursó la carrera de Economía y Negocios Internacionales. Me dijo Alba que la terminó con brillantez, hasta tal punto que al final de sus estudios, una empresa israelí consultora y fabricante de aparatos de ingeniería lo contrató. Allí pasó cerca de 1 año de aprendizaje. La empresa fabrica y comercia instrumentos y complementos que tienen que ver con la potabilización de las aguas marítimas. El sistema es, al parecer, muy eficiente, hasta tal punto que una de las empresas punteras españolas llegó a un acuerdo de cooperación técnico y comercial con la empresa de David. Esta le propuso ir a Barcelona, lo que él aceptó con enorme entusiasmo, no solo por la promoción técnica y económica que suponía, sino también porque consideraba que la capital española es una de las principales puertas de entrada de Europa. Sí, David fue a vivir a Barcelona, donde alquiló un piso en el Ensanche, muy cerca de las oficinas de la empresa catalana y del Paseo de Gracia, una de las vías más céntricas de la ciudad. Allí trabajó con entusiasmo y progresó hasta tal punto que a los 26 años fue nombrado director adjunto de la sucursal de la empresa israelí en Barcelona. Poco tiempo después recibió instrucciones de su empresa para que se desplazara a París para asistir a un seminario en el que participaría un grupo de funcionarios del Ministerio de Ciencias de Israel, así como representantes de varias empresas israelíes relacionadas con la potabilización interesadas en el mercado europeo. Él representaría a su empresa. Después de la celebración del seminario, debería permanecer en Francia unas 4 o 5 semanas para iniciar un estudio previo de las posibilidades de negocio que podría tener su empresa en el mercado francés. Con ilusión y dedicación preparó este desplazamiento a París, ciudad que no conocía. Estos proyectos de David coincidieron con mi intención de viajar a Israel con mi hermana y mi hija. Quería que ambas conocieran un país que admiro y estimo como uno de los centros espirituales básicos de la humanidad. Encargué a Yasmine que llevara a mi amigo, el cónsul adjunto de Israel en París, al que ya había prevenido, los 3 pasaportes para que facilitara el visado. Yasmín me contó que cuando llegó al consulado, preguntó por el cónsul con la pretensión de ser recibida por él. Su secretaria le pidió que esperara un corto tiempo, ya que él estaba ocupado. Cuando la entrevista terminó, se abrió la puerta del despacho por la que apareció mi hijo David, acompañado por el cónsul. Cuando se encontraron con Yasmín, mi amigo se la presentó a David. Ni este ni Yasmín se enteraron de las formalidades de tal presentación, solo se sonrieron, se dieron la mano y no supieron añadir nada más. El cónsul invitó a Yasmín a entrar en el despacho y cerró la puerta. Me siguió contando Yasmín que cuando, al cabo de un rato, abrieron de nuevo la puerta mientras ella y el cónsul se despedían, ambos se sorprendieron al ver a David que les esperaba ansioso. ¿Se te ha olvidado algo? ¿Qué? Preguntó extrañado el cónsul. No, nada, contestó el joven. Solo que no me he enterado bien del nombre de esta chica, comentó señalándola. Los 3 sonrieron y el cónsul repitió las presentaciones. ¿Te parece que te acompañe?, preguntó David a mi hija. Ella aceptó con un movimiento de cabeza. Al final, Miriam, Yasmín y yo no fuimos a Israel. Mi hija alegó algún problema para no ir. No le venía bien, ya que podía retrasar sus estudios, me dijo. Lo aplazamos para otro momento. Pero poco tiempo después mi hija me sorprendió al informarme de que tenía novio desde hacía poco tiempo y que tenía intención de casarse pronto. No me asombró, ya que al contrario me extrañaba que una chica tan preciosa e inteligente como ella, y que me constaba que tenía éxito con los hombres, no tuviera novio. Me dijo tanteando el terreno que su novio era israelí. Al comprobar que yo no ponía ningún inconveniente, me propuso presentármelo lo más pronto posible. Me adelantó su nombre y apellido. Esto sí que me impresionó enormemente. Era mi hijo David. Me quedé anonadado y no supe contestarle. Enhorabuena, le dije. Ya hablaremos. Esa misma tarde hablé por teléfono con Alba.
Le conté todo y le anticipé que me tenía que oponer a ese matrimonio, ya que David y Yasmín eran hermanastros. Alba pareció muy consternada, pero no me expuso su opinión. Solo me dijo que tenía que reflexionar y que tan pronto como pudiera me enviaría un fax. Esa misma noche lo recibí. Decía, Tel Aviv, mayo de 2000. Muy querido Abel, te recuerdo siempre con mucho afecto en esta tierra de Israel. Aunque no he llegado aún a la vejez, estoy cerca de ella y veo las cosas con distancia y sin apasionamiento. No he cambiado mucho, ya que así en parte era de joven, aunque algo más cerebral. Por ello nunca te dije cuál era mi real sentimiento hacia ti. Yo te quería. Tú has sido y eres el único amor de mi vida. Pero yo me debía a mi marido. Tenía obligaciones a las que no podía faltar. Él era un buen judío y me hizo el favor de casarse conmigo cuando nada le ofrecí. Ni bienes, ni siquiera cariño, aunque sí respeto. Yo tenía la obligación moral de darle un hijo. Gracias a ti y a la argumentación que mantuviste con él lo conseguí. Tanto mi marido como yo fuimos muy felices con nuestro hijo David. Ha sido y es un buen hijo. Ya te he contado que los primeros 12 años de su vida los pasó con nosotros en el oasis de Ein Gedi, cerca de Masada, lejos de la civilización. Allí aprendió muy bien el hebreo y el inglés y a conocer muy bien la historia de nuestro país. Hoy es un judío creyente que respeta las leyes de Dios. Además, se comportó muy bien durante la enfermedad de su padre hasta su fallecimiento. Estoy muy orgullosa de él como lo estaba su padre. Ahora, desde hace unos meses está, como sabes, en Barcelona y, por las vueltas que da la vida y que solo Dios sabe el porqué, durante un corto stage que ha hecho en París ha conocido a tu hija. Han salido a menudo y parece que se han enamorado. Esto es lo que me has contado. Todo esto yo ya lo sabía. Te cuento yo ahora. Hace poco fui a Barcelona para estar con mi hijo. Allí tuve ocasión de conocer a su novia, ya que había pasado unos días con él. Cuando yo llegué, ella se volvía a París. Cuando supe quién era, me dio un vuelco el corazón. Nada te comenté, ya que preferí que el tiempo tomara su decisión. No sé cuáles son los caminos que el destino ha seguido para que mi hijo haya conocido y se haya enamorado de tu hija Yasmine, que me dices que tanto le ama y que está dispuesta a todo para casarse con él. Pienso que es una pareja ideal y yo sería muy feliz viéndolos casados, pero desgraciadamente apareces tú recordándome que David es hijo tuyo y que lógicamente no se puede casar con tu hija. Pero, con todo cariño y amistad, y con el ruego de que no te ofendas, Abel, te digo que es seguro que estás equivocado y que David no es hijo tuyo. Te explico. Cuando mi marido nos autorizó a que tú y yo conviviéramos, aproveché su autorización para cohabitar, no solo contigo, sino también con otros 2 hombres. Ninguno de ellos conocía el objetivo de mi experiencia. Tú me entiendes bien y sabes que no era lascivia, sino solo interés en asegurarme de que me quedaría embarazada. Lamento mucho darte esta noticia, pero lo principal es la felicidad de nuestros hijos. Como sabes, hay procedimientos exactos para determinar la paternidad. Tuve la precaución de tomar muestras de ADN de mis 3 amantes, por llamarlos de alguna manera. Siguiendo consejos de un laboratorio especializado en esos temas, conseguí en un pañuelo restos del semen de cada uno de los 3 hombres. No me agradó seguir tanta duplicidad con vosotros, pero era necesario. Por supuesto, tengo copias de los análisis de las diferentes muestras de ADN. Sé perfectamente quién es el padre biológico de mi hijo y te puedo afirmar que tú no lo eres, pero nadie sabrá nunca quién es el padre. Lo que sí te puedo asegurar es que tú eras el único al que yo quería y del que me costó separarme. Los otros 2 fueron solo el seguro de nuestra experiencia. Siento mucho el posible dolor que te causó. Confío en que una vez que hayamos superado para bien, si Dios lo quiere, la boda de nuestros hijos podamos reanudar con toda tranquilidad nuestra conversación. Con todo afecto te envío un cariñoso abrazo. Silvia Alba. La carta de Alba me produjo una enorme sorpresa y una gran impresión. Mantenía que David no era mi hijo natural y aducía razones de peso, aunque no me podía imaginar que al tiempo que mantenía relaciones conmigo lo hacía antes o después con otros hombres, pero francamente me quitó un peso de encima, ya que nunca me había gustado el papel que yo había jugado en el nacimiento de David. Hice bien en no conocerlo y no encariñarme con él. Por otro lado, me llenó de nostalgia y al mismo tiempo de alegría leer a Alba que yo había sido el único amor de su vida. Sin embargo, el problema que me planteaba era tremendo.
Conociendo a Alba no me extrañó su decisión, una vez que obtuvo el consentimiento de su marido, de mantener relaciones sexuales con varios hombres para así asegurar su embarazo. Pero yo, por mi parte, tenía que comprobar si efectivamente David era o no mi hijo. Me informé de los caminos que la ciencia ha establecido para comprobar de forma segura la relación filial entre dos personas. Invité a los dos enamorados a cenar. Fue una comida muy agradable. Como primera impresión, David me pareció un chico inteligente, sano de mente y de espíritu, simpático y bello. Imaginé que era un sabra auténtico, tenaz, orgulloso y de carácter a veces difícil, pero en el fondo muy buena persona, generoso y amable. Se les llama sabra a los nacidos en Israel, comparando su carácter y comportamiento con el higo chumbo, sabra en israelí, fruta del desierto que tiene espinas en la piel cuando su pulpa es dulce y tierna. Evidentemente no se parece físicamente a mí. Rogué al maître, que me conocía bien, con el apoyo de una buena propina, que me guardara tanto el vaso como la copa que utilizaría David en la cena, ya que quería realizar una experiencia sin que le dijera de qué tipo. Así lo hizo. Yo me encargué de guardar la servilleta usada durante la comida por el muchacho, pero mientras almorzábamos recordé con desprecio y mucho dolor que Dalila, un día, muchos años atrás, me lanzó una advertencia en la que me insinuaba que Yasmín podría no ser mi hija. Pensé que debía aprovechar la ocasión para ratificar mi paternidad, de la que nunca había dudado. Así, durante la cena, me levanté de la mesa y pedí, por favor, al maître del restaurante que guardara también la copa y el vaso que utilizaba mi hija. Yo me ocupé de quedarme con su servilleta. Cuando nos despedíamos del maître y éste recibía de mi parte una espléndida propina, me entregó un paquete. Lo abrí en casa y allí estaban separados los dos envoltorios. De uno de ellos colgaba una etiqueta en el que estaba escrito señorita y en el otro caballero. Uní a cada paquete las correspondientes servilletas. Llevé separados los 6 objetos al laboratorio especializado en el estudio del ADN. Pues unos días después obtuve 2 certificados. No me sorprendió leer, como me había anticipado Alba, que David no es mi hijo. El corazón me decía a veces que no lo era, pero ahora la ciencia lo confirmaba. En definitiva, casi sentí cierto relajamiento al quedar eliminada una causa de fricción con Alba. Abrí el segundo y leí que, increíblemente, Yasmín tampoco es hija mía. Quedé anonadado por el segundo informe, en shock. Pensé que se trataba de un error. Obtuve otras muestras personales de Yasmín y pedí una nueva prueba. El laboratorio me confirmó que yo no era su padre. No le dije nada a nadie, ni siquiera a Miriam, ni, por supuesto, a Yasmín. Durante cerca de un día entero estuve abrumado, tocando en el piano todas las piezas que me venían a la cabeza. Por la noche me envolví en mi música preferida, Armstrong, Ella, Fats Waller, Peggy Lee, Ellington, Django, Cole, o bien Mozart, Brahms, Vivaldi, Beethoven, Fauré, Tchaikovsky. No dormí y no superé mi depresión. Por el contrario, la incrementé. Constaté que mi vida, a pesar de la inmensa herencia que me dejó mi tío Magnus, había sido una sucesión de grandes fracasos. Mi libro, que no llegó a publicarse como yo había previsto, puesto que quedó inacabado, ya que solo se editaron los 2 primeros tomos. El fiasco relativo a mi presunto hijo David, que al final fue el azar el que decidió en un juego de Alba con 3 posibles padres. Mi vida con Dalila, que había sido una sucesión, si no de mentiras, sí de infidelidades, hasta llegar a lo más terrible que le pueden hacer a un padre, el robo de su propia hija. Mi amor por Soren, que no pudo prosperar, ya que éste sí que era, aunque solo espiritualmente, mi verdadero hijo. Por último, el constante desdén y frialdad de Alba, que había sido y pensaba, aunque lo reconocía tarde, que era la única mujer que he querido en mi vida. Todo ello me devolvió al pesimismo de mi juventud que yo creía haber superado. Llegué a la conclusión de que lo único que me había salido bien en mi vida era mi colección de rinocerontes, ya que desde la primera figura de caliza que me regaló un amigo en el Cairo, hacía muchísimos años, había conseguido reunir una de las mejores y más completas colecciones de figuras de rinoceronte a nivel mundial. La ilusión que me ha supuesto cada una de las figuras, su búsqueda, su compra, su clasificación, su archivo y su contemplación me ha ayudado a superar muchas de las tristezas que he sufrido durante mi vida o que yo, con mi inconstante y torpe fluir de mi pesimismo, he considerado como tales. Al final opté por irme con un pequeño maletín a Londres. Antes envié un telegrama a Alba
en el que le decía: «Tienes razón, pueden casarse. Un abrazo, Abel». Me perdí en la gran ciudad durante 5 o 6 días visitando los principales mercadillos y las más prestigiosas librerías. Me emborraché de libros. Estuve todo un día sin salir de Foyles, de Charing Cross, que posiblemente es la más importante y completa librería del mundo. Busqué libros sobre el Oriente Próximo y el imperialismo y el colonialismo y sobre los judíos. Compré varios. Además, fuera de las librerías en los mercados, tuve suerte con las figuras de rinoceronte. Conseguí por un buen precio una de mármol no mayor que un puño, que posiblemente es la mejor de mi colección y que no la habría despreciado el mismo Bernini. También compré otras africanas. Una de ellas parecía salida de un cuadro de Dalí. Los libros y las figuras paliaron mi pesimismo. Volví a París con cierto buen ánimo, con muchos libros, con varias partituras y con 6 o 7 figuras de rinos y, lo que era más importante, con el deseo de rehacer mi vida. Pensaba llamar a Alba sin un propósito determinado, pero con la idea de ver qué era lo que podíamos hacer juntos. Había concluido, sin duda, que era la única mujer a la que quería. Llegué a casa. Yasmine estaba pasando unos días en Barcelona, así que me encontré solo en la enormidad de mi hogar. Durante mi ausencia habían llegado varias cartas y faxes que no tenían gran interés, pero uno de estos venía firmado por Alba y decía: «Querido consuegro, he intentado, sin éxito, hablar por teléfono contigo. Cuando quieras voy a París para hablar de la boda. Un abrazo con mucho afecto. Alba». Lo leí varias veces. No entendí qué era lo que había ocurrido en el sentimiento de Alba hacia mí. De todas formas, su mensaje me sonaba a música celestial. Evidentemente nada impedía la boda de David y Yasmine, pero surgió un nuevo problema. Él quería que su novia, católica practicante, renegase de su religión y se convirtiera al judaísmo. Como es sabido, solo es judío el nacido de madre judía, y David pretendía que sus hijos pertenecieran a la religión mosaica. Yasmine lo quiere tanto que no ponía inconveniente en convertirse. Los problemas surgieron con mi hermana Miriam, que tiene mucha más influencia que yo sobre mi hija. Se oponía totalmente a la conversión, lo que ella calificaba de traición. Como David pretendía casarse como fuera, y por el momento no tenían intención de tener hijos, Yasmine le prometió que optaría por la religión judía antes de quedarse encinta, mientras estudiaría con el apoyo de un rabino el camino a seguir para convertirse. Se casaron civilmente en la alcaldía de París ante un funcionario. Asistimos Alba, yo, Miriam, Soren y Elizabeth. Mi hermana y Soren fueron los testigos. Dalila no estuvo presente. Su hija y Miriam eran algo reacias a su presencia, pero las convencí de que era necesario avisarla. Pude localizarla por teléfono. Estaba en Nueva Delhi. Me dijo que se alegraba mucho por la boda y que haría todo lo posible por asistir. Pero al día siguiente recibí un fax en el que me decía: «Imposible asistir a la boda. Tengo vuelo y hotel reservado en Nepal desde hace meses. Mis mejores deseos para los novios y un abrazo muy fuerte. Les llevaré un bonito regalo. Espero que tarden mucho en hacerme abuela, Dalila. Celebramos la boda en Prokop, uno de los mejores restaurantes de París y de los más antiguos de la ciudad del siglo XVII. Pensé que a Elizabeth, la madrina, le gustaría ese lugar, ya que adora los caracoles, que a mí me dan asco. En Prokop se comen los mejores de París. Me encanta el decorado de esta casa, mezcla de rojos y de dorados. Aunque pueda resultar pijo, me gusta que los camareros vayan de smoking. Uno de los maîtres que me conoce y que, curiosamente, se llama Abelard, me reservó una de las mejores mesas. Se diga lo que se diga, no se come mejor en ningún sitio como en París cuando puedes gastarte tu dinero. Bebimos los mejores vinos y al final tomamos un buen champán. No hubo discursos, sino solo un buenísimo ambiente. Alba parecía transfigurada. Todos éramos felices, hasta yo mismo. Cuando salimos del restaurante, Alba tomó mi brazo y se apretó a mí. «Abel, soy muy feliz. Estoy muy orgullosa de ti», me susurró, y remedando a la Piaf en un francés elemental me dijo: «Tu es mon homme», y añadió: «Je suis ta femme». Yo levitaba de emoción, aunque seguía sin entenderla. Desde entonces vivimos entre París y Tel Aviv, ya que Alba no quiere abandonar por el momento su negocio. Sin embargo, es posible que se decida a venderlo. Le ayudan 2 colaboradoras que le mantienen vivo su proyecto. Ello nos obliga a ir varias veces al año a Israel, lo que me agrada mucho, ya que ese país me apasiona. Además, me permite seguir dándole vueltas a mi proyecto sobre el enigma judío y mantener mi casa en Tel Aviv.